Hola chicos, otra vez estamos aquí para resolver un problema más de este interesante libro titulado Preguntas y Problemas de Física de los académicos Tarasov y Tarasova, ¿no? De la editorial Min Moscú. Por si acaso, avisamos de que a todos aquellos que se suscriban a mi canal tendrán derecho a que les envíe gratis el PDF de ese libro a mi WhatsApp. El número de mi WhatsApp lo van a encontrar en TikTok. No se olviden de seguirme también a través de TikTok, porque estos mismos problemas y otros estamos mostrándolos eh, con una resolución rápida en menos de un minuto. ¿Ya? También les queremos recordar que el solucionario de este libro lo pueden descargar desde el link que justamente estamos indicando aquí debajo. En la caja de comentarios también lo van a encontrar, para que no se olviden de darle like a este video para poder motivar justamente a que sigamos publicando problemas, resolución de problemas de los libros rusos. No solamente nos comprometemos a hacer el solucionario de estos problemas, sino también inclusive los de otros libros muy clásicos, muy conocidos, ¿no? Como el Savchenko, por ejemplo, tan esperado. Tenemos el solucionario completo de Daniel Savchenko, lo vamos a subir también a nuestra plataforma para que lo puedan descargar. Y al mismo tiempo también del Kosel, del Bujosev, es decir, de todos aquellos libros, ¿no? Como por ejemplo el de Oslobodsky, Olimpiadas de Física, en el cual ya tenemos un video que justamente lo vamos a publicar aquí en la parte de arriba. Lo vamos a poner el enlace para que ustedes puedan ver ese video tan interesante titulado El error de Oslobodsky. Sí, señores, los rusos cometiendo errores públicamente, mejor dicho, publicando el error, o sea, una resolución equivocada, errónea, en un libro. Los rusos, justamente aquí en la parte de arriba lo vamos a indicar para que ustedes puedan ingresar directamente, se lo prometemos. Ya no se olviden de suscribirse a mi canal, ¿no? Y de darle like a este video. Bien, entonces empezamos de una vez con ese trabajo. Lo primero que vamos a decir es de que vamos a hacerlo con el método Waranka. ¿Por qué con el método Waranka? ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja del método Waranka es de que es una propuesta más sencilla. ¿Y por qué es importante las propuestas sencillas? Porque las propuestas sencillas son las propuestas correctas. Creo que acá hay un mensaje que hay que volver a repetir, ¿no? Si tu resolución te está saliendo muy extensa, entonces es porque has elegido el camino equivocado. La solución más elegante es la solución más cortita, ¿no? Estamos hablando en materia de didáctica de la ciencia, ¿no? Entonces, en ese propósito, nosotros vamos a decir qué cosa es, en esencia, esta propuesta no galileana. Bueno, Galileo, ¿qué cosa dice? Galileo dice de que el movimiento de los proyectiles tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Y efectivamente el movimiento parabólico no tiene componente horizontal. Y aquí justamente vamos a ver ese detalle. ¿Eh? Se trata de un cuerpo que es dejado caer desde la posición A. En B se va a encontrar con un plano inclinado con el cual va a chocar, va a colisionar elásticamente, y luego va a hacer su recorrido parabólico llegando hasta el punto C. La pregunta es cuánto tiempo demoró todo este movimiento, ¿no? Nos dan como dato la altura h del punto A y la altura a la cual se encuentra justamente el punto de impacto, ¿no? ¿Qué más? Nada más. Y la aceleración de la gravedad, que se supone que es conocida, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué cosa dice el método Waranka y cómo lo simplifica? Bueno, no vamos a hablar de Galileo, de las ecuaciones de Galileo, porque eso es demasiado laborioso, innecesariamente laborioso, ¿no? Si alguna vez yo publiqué estas soluciones, he recibido críticas justamente por lo extensa de estas soluciones, además también por el hecho de hacerlo paso por paso, como espero que podamos hacerlo acá también, porque a veces tengo la tendencia de ir acortando pasos, de hacerlo directamente, ¿no? Cosa que no debería hacer, ¿no? Bien, entonces empezamos primero diciendo que cuando el proyectil se deja caer de la posición A, velocidad inicial 0, va a desarrollar un movimiento acelerado, ¿no? Donde la velocidad con la que llega al final ya no será la misma que al principio, ¿no? Y con esa misma va a salir iniciando la segunda parte. Bueno, vamos por partes. Primero, lo que vamos a hacer es calcular la velocidad 1. ¿Qué cosa es la velocidad 1? La velocidad con la que se termina el recorrido de caída libre, ¿no? En el cual hemos puesto h menos h porque los datos son estos dos.
Y entonces esta porción la tenemos que determinar haciendo una resta, ¿no? ¿Qué cosas sabemos para determinar la velocidad de uno? Bueno, tenemos que recordar la ley del movimiento, ¿no? ¿Qué cosa dice la ley del movimiento? La ley del movimiento, o sea, la ley de la caída libre dice que la altura debe ser proporcional al cuadrado del tiempo, ¿ya? ¿Y qué cosa nos dice en relación a la velocidad? Nos dice que la velocidad, bueno, como una derivada de esto, sale simplemente gt, ¿no? O sea, si nosotros derivamos acá, o sea, pasando este 2 acá, multiplicar acá, queda 2 entre 2, 1, ¿no? Y el exponente queda reducido a la unidad, o sea, g por t nomás quedaría. Entonces, ¿cómo hacemos para poder determinar esta velocidad? Bueno, para poder determinar esa velocidad, lo único que tenemos que hacer es despejar de la primera ecuación el valor del tiempo, ¿no? ¿Y cómo despejamos el valor del tiempo? Muy fácil, ¿no? Este 2 pasa a multiplicar a la diferencia de alturas y la aceleración de la gravedad pasa a dividir a esa diferencia, ¿no? Y entonces así nos ha quedado la expresión para esa velocidad, ¿no? Entonces eso es lo primero que hemos hecho, porque están viendo ustedes aquí que en la segunda parte del movimiento también vuelve a aparecer esa velocidad, ¿no? Entonces espero que me hayan entendido. Una vez que ya tenemos esa velocidad, vamos a pasar a explicar qué es lo que tenemos en la segunda parte, ¿no? En primer lugar, ahí donde se ha producido el impacto hemos trazado una normal, o sea, una recta perpendicular al plano, ¿no? Vale decir, ahí hay un ángulo de 90 grados que lo pueden apreciar ustedes, ¿no? Con ayuda de la escuadra. ¿Qué se va a cumplir? Que a ambos lados de la normal vamos a ver ángulos iguales, ¿no? Esos dos ángulos iguales serán de 30 grados, ¿no? Conjuntamente con este también, que tiene que ser de 30 grados, para que sumen justamente los 90 grados, ¿no? 30 más 30 más 30 me da 90, ¿no? Entonces aquí tenemos 30 y 30, ¿no? Entonces ahí empieza, sobre esa dirección se va a iniciar justamente el movimiento del proyectil. Ahora, viene la explicación no galileana. La primera ley de Newton dice bien claro, llamado principio de inercia, de que la velocidad de un cuerpo se tiene que conservar, ¿no? Si lo consideramos libre de toda fuerza, de la acción de toda fuerza, ¿no? Entonces, suponiendo que no hay gravedad, que no hay fuerza de gravedad, entonces el proyectil se iría en línea recta haciendo un recorrido que lo vamos a determinar justamente multiplicando el valor de la velocidad por el tiempo, ¿no? Y ahí hay que hacer una corrección. A ese primer tiempo le vamos a llamar así, ¿ya? O sea, ¿qué cosa vendría a ser T0? T0 vendría a ser el tiempo de A a B, ¿ya? Nos están pidiendo en el problema, por supuesto, determinar el tiempo total, ¿no? Eso lo vamos a expresar por acá. Lo que nos están pidiendo es calcular el tiempo total, ¿no? ¿Cuánto tiempo está demorando el proyectil en llegar hasta C? Bueno, hay dos partes. Un tiempo T0, que es el de la primera parte, ¿no? O sea, vale decir, si nosotros queremos calcular ese T0, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Vamos a anotarlo acá, ¿no? Ese valor de T0 tendría que ser así. A ver, despejemos T0. Sería el 2 que pasa a multiplicar y la gravedad que pasa a dividir, ¿no es cierto? Pero como está elevado al cuadrado, entonces tendríamos que... Bien, entonces ya tenemos la primera parte de la solución del problema. O sea, ya tenemos uno de los tiempos, ¿no? Ahora nos faltaría terminar el otro tiempo, ¿no? Y ahí estamos. Bien, entonces, como decíamos, el proyectil, para llegar de la posición B a la posición C, ¿qué cosa hace? Bueno, vamos a poner acá una posición intermedia D. Lo que hace es avanzar en línea recta en la dirección del lanzamiento y luego descender en caída libre, ¿ya? Lo mismo para llegar al punto C, lo que hace es avanzar en línea recta, pero simultáneamente también se está produciendo una caída libre, ¿no? Entonces, en buena cuenta, nosotros tenemos que anotar ya que aquí todo este recorrido vendría a ser justamente un medio de G por T cuadrado, ¿no? Y ahora sí, distinguimos ese T, ese mismo de acá, o sea, el tiempo que se ha demorado
¿no? El proyectil en hacer ese recorrido en línea recta es el mismo que se ha demorado para hacer la caída. Vale decir, ambos movimientos son simultáneos, ocurren simultáneamente, ¿no? Mientras va avanzando en la dirección del lanzamiento, también va cayendo. Claro, ese vector de desplazamiento que aparece aquí en la vertical, deberíamos dibujarlo también desde el punto de partida, vale decir, el proyectil lo que está haciendo a la hora de salir del punto C es dos cosas, ¿no? Avanzar en la dirección del lanzamiento y caer, ¿no? Avanza y cae, ¿no? El primer avance ya lo hemos reemplazado, lo hemos dibujado ahí, y el segundo lo estamos dibujando justamente en esta posición, ¿no? Entonces, lo que tenemos a continuación que decir es de que esta partecita de acá, vamos a anotarla acá con verde, esto de acá, ¿cuánto mediría? Bueno, nosotros sabemos que en este triángulo rectángulo de 30 y 60 grados es acá, se va a cumplir la siguiente relación. El cateto que está frente al ángulo de 30 grados será la mitad de la hipotenusa. Entonces, por lo tanto, yo podría poner acá que esto es un medio de la velocidad 1 multiplicado por el tiempo t, ¿no? Recuerden que este tiempo t no es el tiempo de la primera parte, ¿no? Ya eso lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, ¿qué geometría podríamos aplicar acá? Bueno, una muy simple, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta parte que está acá, la tenemos aquí. Y no es otra cosa que h minúscula, ¿no? Entonces, en buena cuenta, para que no quede esto en duda, acá tenemos dos segmentos, el de la parte superior, ¿no? Y el de la parte inferior. El de la parte superior, como ya hemos dicho, es un medio de la velocidad 1 por el tiempo, ¿no? Y la parte inferior es la altura, que es dato del problema, ¿no? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer a continuación sería justamente calcular t. Cálculo de t. ¿Qué cosa es t? El tiempo de la segunda parte, ¿no? Entonces aquí tendríamos, aquí podríamos poner que esto es el tiempo de A a B, ¿no? Todo lo que hemos anotado. Y acá estamos para poner todo lo de B a C, ¿ya? En el trayecto de B a C, este de acá, ¿no? Y entonces empezamos a ver haciendo las siguientes anotaciones. Primero, en la figura se puede observar que estos dos segmentos, la longitud de estos dos segmentos sumados me tiene que dar un medio por gt cuadrado, que viene a ser la altura que ha caído, ¿no? Durante todo el movimiento, ¿no? Entonces, en la figura se puede observar que un medio de la velocidad 1 por t más h tiene que ser igual a un medio de gt cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y entonces, en esta ecuación, el propósito es determinar el valor de t, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a formar nuestra ecuación de segundo grado, pero antes vamos a multiplicar todo por 2, ¿ya? Entonces le ponemos acá, por 2, y esto también por 2. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que esa fracción se cancele y así la expresión nos quede más fácil de manejar, ¿no? Entonces, si es así, me va a quedar una ecuación de segundo grado que la voy a escribir así. Esto lo voy a escribir en primer lugar. ¿Ya qué cosas tendríamos ahí? Ahí tendríamos una expresión que dice gt cuadrado, ¿no es cierto? Menos, ¿no? Menos, ¿por qué? Porque esta cantidad la vamos a pasar para el otro lado. Mejor dicho, todo lo vamos a pasar para la derecha. Entonces, pasando este término, antes por supuesto hemos hecho esta simplificación, me quedaría la velocidad 1 por t, ¿no? Menos también 2 veces h, ¿no? Y todo esto sería igual a 0, ¿no? Porque cuando hemos pasado estos dos términos al otro lado, ya me queda vacío esto, o sea, no me queda nada, ¿no? Pero hay un pequeño detalle, ¿no? Y el pequeño detalle es de que nosotros tenemos que decir qué cosa es esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, antes de empezar a desarrollar la ecuación, mejor dicho, antes de empezar a resolver la ecuación utilizando la fórmula de Bhaskara, para hacerlo un poco más resumido, tendríamos que reemplazar el valor que tiene la velocidad 1, que lo tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces nos alistamos, ¿ya? gt cuadrado menos la raíz de 2g diferencia de alturas, ¿no? Esta es la velocidad 1. Esta velocidad debe estar multiplicada por el tiempo.
menos el doble de h me tiene que dar 0, ¿no es cierto? Y ya tenemos ahí la formulita de Bhaskara que, como siempre tenemos que recordar, aparece en los textos de matemática de esta manera, ¿no? Así. El coeficiente, el primer coeficiente le llamamos A, el segundo coeficiente B, y el tercer coeficiente tendría que ser este de acá, le llamamos C. Entonces, ¿qué cosa nos dice la fórmula de Bhaskara? Por ahí seguramente alguno me va a decir, profe, pero tú siempre criticas el uso de las fórmulas. Bueno, no queremos hacer demasiado extenso este video, por eso es que lo queremos simplificar. Además, esa fórmula es de conocimiento básico, fundamental, creo que de muchos estudiantes, ¿no? Entonces, ahí como que no tiene sentido estarnos demorando en algo que es muy básico, muy sencillo, ¿no? Como Pitágoras, por ejemplo. Alguien me diría, profesor, ¿por qué no utilizas un fundamento más esencial que el mismo teorema de Pitágoras? Bien, entonces, la fórmula más clara, ¿qué cosa dice? Que si la ecuación es at cuadrado más bt más c, ¿no? Si la ecuación dice a por t cuadrado más b por t más c y todo eso igual a 0, entonces el valor de t tendrá que ser el coeficiente b con signo negativo delante más menos delante de la raíz b cuadrado menos 4 veces a por c y el doble de a, ¿no? Y así vamos a despejar el valor de t. Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula de Bhaskara, ¿no? Diciendo lo siguiente, ¿no? Que el valor de t será igual a, primero, el coeficiente que acompaña al término lineal, ¿no? A t. ¿Cuál es ese coeficiente? Ese coeficiente es la velocidad de 1, ¿no? O sea, raíz de 2 veces g, h menos h, ¿no? Ya. ¿Qué viene a continuación? El más menos. Y la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de esto elevado al cuadrado. O sea, cuando esto lo elevamos al cuadrado, pues se va a la raíz, ¿no? Y queda solamente la cantidad subradical, que es la que está debajo, ¿no? Ya, a eso le tenemos que restar, ¿ya? 4 veces el primer término, o sea, el coeficiente que acompaña a t cuadrado, que ya lo hemos visto, que no es otra cosa que g, ¿no? Y el último coeficiente, que es 2h. La pregunta es, profesor, pero 2h es negativo. Claro, con este menos me estaría dando el signo más, ¿no? Y así habríamos concluido. Y sobre el doble de g, ¿ya? Y entonces aquí hay algo que a mí me gustaría hacer directamente, pero voy a hacerlo por partes mejor, ¿ya? A ver, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que dividir esto entre 2g, ¿no? Ya. Y para eso vamos a decir que esto tendría que hacerse así, de esta manera, ¿ya? ¿Ya? Y aquí va a ir el más menos y luego la otra parte, ¿ya? A ver, entonces vamos a dividir esto entre 2g. Si hay alguna duda, por favor, en la cajita de comentarios estaré gustoso de estar contestando sus preguntas, ¿ya? ¿Qué cosa voy a poner? Voy a poner, ¿por qué, profesor? Me pregunta. Es que, mira, ve, esto está dentro de la raíz. Y si está dentro de la raíz, en realidad esto es 2g, ¿no? Ya, en la parte de arriba hacemos lo mismo, ¿no? A ver, tendríamos que factorizar 2g, ¿ya? Y eso lo vamos a colocar también siempre sobre este denominador, que no es otra cosa que, ¿ya? Y quedaría un factor común, ¿no? O sea, una vez que hemos sacado ese factor común, quedaría h mayúscula menos h minúscula, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos? Hemos sacado 2g. ¿Qué cosa queda? 4h. ¿No? Espero que no se estén perdiendo, ¿no? Y entonces finalmente creo que ya tendríamos ahí lo que queríamos, ¿no es cierto? O sea, el tiempo t. ¿A qué sería igual el tiempo t? Creo que lo podemos escribir por acá, para que nos alcance el espacio, ¿no? No. Entonces, luego
ese tiempo podríamos expresarlo así, ¿no? Acá sería raíz cuadrada de, a ver, mitad 2, mitad 1, mitad 2. Entonces queda 2. 2G, ¿por qué? Una G de arriba y una G de abajo se cancela, queda solamente una G de abajo. Entonces acá sería H menos H. Más porque las soluciones van a salir todas positivas, ¿no es cierto? Ya. Y la segunda parte sería H más 3 veces H, todo sobre 2G, ¿no? Y aquí está, y aquí vamos a hacer un pequeño arreglo, ¿no? ¿Cuál es el pequeño arreglo que vamos a hacer? Ya, espero que lo puedan entender. Voy a multiplicar abajo y arriba por 2, ¿ya? Entonces vamos a poner por 2 abajo y por 2 arriba. Si alguien me pregunta por qué yo digo por 2 y pongo 4, es que lo que pasa es que ese 4 lo estamos colocando debajo de la raíz. ¿Y cuánto es 4? O mejor dicho, la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Entonces, eso es lo que está aquí. O sea, lo que hemos puesto es 2 entre 2. Claro que ese 2 lo hemos preferido introducir dentro de la raíz. ¿Para qué, profesor? Para que me quede la posibilidad de poderlo sumar con el otro, entonces, con el otro resultado. Entonces, ¿qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando ese segundo tiempo escrito así. Sería un medio, ¿ya? Y dentro de la raíz tendríamos 4 entre 2, 2. Sobre G. ¿Por qué sobre G? Porque es 4 entre 2, 2. Y el 2 queda arriba, ¿no? Más la otra raíz que ya hemos visto sin ningún problema, que es H mayúscula más 3 veces H minúscula, pero sobre 2G, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la otra parte del problema. ¿Qué cosa tendríamos que hacer finalmente? Bueno, esto tendríamos que sumarlo con el tiempo, con el primer tiempo que hemos determinado, ¿no? ¿Cuál es el primer tiempo que hemos determinado? El primer tiempo que hemos determinado es 2H menos H minúscula sobre G, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer a continuación? Lo que tenemos que hacer es una suma, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tiempo total? Creo que ya lo podemos anotar, ¿no? Sin mayores esfuerzos. Ya. Como esto es lo mismo que esto de acá, entonces acá tenemos 2 medios, 2 entre 2. 2 medios más 1 medio me da 3 medios. ¿3 medios de qué? De 2 veces la diferencia de alturas entre la gravedad más la raíz de H mayúscula más 3 veces H minúscula también sobre G, ¿no? Y estaría quedándonos justamente eso como respuesta del problema, ¿no? ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿no es cierto? Yo creo que así justamente son los problemas de los libros rusos. Les voy a dejar en la cajita de comentarios una tarea. ¿Cuál es la tarea? Resolver todo esto, o sea, hacerlo ustedes mismos, pero para que no tengan que repetir esto y esto no influya sobre su razonamiento, les voy a poner los números. O sea, les voy a dar como datos, por ejemplo, que H mayúscula es 60, H minúscula es 20 o algo por ahí, ¿no? Gravedad 10, y para que ustedes hagan, no aplicar el resultado, no representar el resultado, sino repitan el procedimiento, ¿no? Eso como una contribución para que el aprendizaje se haga efectivo, ¿no? Y no se olviden que estamos regalando, obsequiando el PDF de ese libro. Creo que es un libro muy bueno, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros temas que aparece en el libro, acá dice, ¿sabe usted graficar? ¿Sabe usted analizar gráficamente la cinemática del movimiento rectilíneo? O sea, por ejemplo, una pregunta. Si te dan este gráfico de la velocidad, ¿cómo es el gráfico del desplazamiento, o sea, de la posición? Bueno, hay toda una explicación que también me está naciendo la intención de hacer todo esto en un video.
A ver, por favor, me escriben en la caja de comentarios si desean que haga ese video, o sea, la explicación de esto, ¿no? Otros temas, por ejemplo, ¿podría usted indicar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo? Viene a decir, es el llama un cuerpo libre. Vale decir, temas muy interesantes toditos, se los doy obsequiando el PDF de ese libro, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, ¿no? Y enviarme la captura de pantalla de esa suscripción al WhatsApp. ¿Cuál es el número de WhatsApp? Lo tenemos justamente, lo puedo anotar acá también, ¿no? Mi número de WhatsApp es 936-272-968. Para cualquier tipo de comunicación. No se olviden también de darle seguir a mi cuenta de TikTok. Ahí estamos subiendo procedimientos muy rápidos como para resolver los problemas a simple vista, sin utilizar fórmulas y con un sencillo razonamiento, ¿no? Y evidentemente, también pueden ustedes descargarlo desde nuestra plataforma, que justamente aquí debajo en la pantalla, en la parte de abajo estamos colocando, ¿no? Gonroute, José Guaranca. Esa es la plataforma online de la cual ustedes pueden descargar este libro y otros libros que estamos también, que hemos publicado, entre ellos, por ejemplo, Olimpiada de Física, la resolución del Savchenko, es decir, libros muy interesantes que yo sé que ustedes van a poder saber apreciar, ¿no? Entonces no se olviden descargar este libro de la plataforma, ¿ya? Y bueno, hemos llegado a la parte final. Lo único que me deja es agradecerles que estén quedándose hasta el final y ver este video. No se olviden darle el like respectivo para seguirme motivando a hacer más cosas, porque en realidad el deber más importante de todo profesor es enseñar. Y les juro de que yo me siento muy feliz de hacer esto. Esto me hace muy inmensamente feliz.